DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la continuidad informativa de Diputados TV, en la tercera edición. Acaba de finalizar la transmisión de este plenario de comisiones, de legislación del trabajo y también de mujeres y diversidad, donde se comenzó con un debate que viene muy demorado en la Cámara de Diputados y tiene que ver con la actualización, la modernización, la revisión de las licencias parentales, pero también, sobre todo, la definición de las tareas de cuidado como importantes y, sobre todo, aportantes al Producto Bruto Interno y la necesidad del reconocimiento tanto público como ciudadano de estas tareas que permiten que sectores importantes de la Argentina puedan desarrollar sus actividades cotidianas sin tener que preocuparse tanto por cómo están las cosas en la casa, porque siempre hay otra persona que está ahí ocupándose de las compras, de la limpieza y de garantizar la reproducción de la vida. Así que comenzó este debate del proyecto de Cuidar en Igualdad, un proyecto que impulsa el Ejecutivo Nacional, pero que tiene además 49 otros proyectos que apuntan hacia alguno de estos aspectos. Así que vamos a estar analizándolo en detalle aquí con mis colegas y compañeros que ya están conmigo en el canal, en Diputados TV. ¿Cómo anda Claudio Mardones? ¿Todo bien? Bienvenido, bienvenido. Muy buenas tardes, Amanda Alma. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Contenta con que empezó este debate. Y además es uno de los debates de una jornada, digamos, que tiene bastantes novedades, me parece a mí, en el trabajo de comisiones. También hay que decir eso, que se terminó de dictaminar también el proyecto de promoción de un régimen para las economías regionales que realizan producciones orgánicas. Así que vamos a hablar también de eso que cumplimentó su tratamiento. ¿Cómo anda Gabriela Vulcano? ¿Qué ¿Todo tal? bien? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, bien, muy bien. Estás acá como monocromática con Meli también. Estamos con con Meli azul. con Posé y con el fondo también. Muy bien, nuestro Muy bien. Muy azulada. La vestuarista. El detalle estético de nuestra vestuarista. Sí, ahí todos engamados en Exactamente. celeste. Y anterior a la escarapela, ¿no? Bien, muy bien. Además también, ¿no? Hay que decirlo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal las comisiones? Bien, bueno, también tuvimos una comisión de la más tempranera, que fue no tan tempranera, pero bueno, La a las 2 de la todas. tarde, la primera comisión de salud, donde hubo consenso en 2 proyectos de ley, uno que tiene que ver con seguridad del paciente y otro para regular el ejercicio profesional de los acompañantes terapéuticos. Así que en esa reunión, como suele ser en salud cuando hay consenso, primó, el debate La buena ameno, onda. la buena onda. O sea que El se otro, terminaron la otra dictaminando cámara. tres proyectos se dictaminaron en definitiva hoy. En el día de hoy sí. Bien, bueno, bastante productivo. 3 comisiones, La 3 cámara proyectos. que no miramos, la cámara que no miramos, la del El consenso, tras de bambalinas. los buenos gestos prodigados. Sí. Bueno, estos proyectos venían siendo discutidos ya, los de salud, hace bastante tiempo. Tuvieron varias informativas y la de Agricultura y Ganadería, que preside el diputado Burjaile, también dictaminó esta semana, después de una semana de haberse tratado los proyectos en las otras 2 comisiones, ¿no? Ya están listos por lo menos 3 proyectitos ahí en gatera para la sesión, si Ahí algún día está. sucede. Sí. Bueno, ese es el tema. El sistema integral de cuidados aparece como un tema a debatir y que va a llevar tiempo, me parece, porque ahí, si bien el oficialismo y la oposición, sobre todo las diputadas de el oficialismo y la oposición tienen voluntad de poder avanzar con este tema, bueno, están conversando también cómo hacerlo de un modo que no se frene, porque ya hubo varios intentos de poder avanzar con cuestiones como estas y no se pudo. Hoy se discutió, se empezó a tratar en un plenario de las comisiones de legislación del trabajo y también de mujeres y géneros, pero que quieren agregar también la de presupuesto y hacienda,
para poder avanzar con este tema, ¿no? Es un poco ambicioso el proyecto que está en discusión, el del oficialismo, el que presentó el Ejecutivo específicamente, porque hay otros proyectos también de diputados y diputadas oficialistas. De hecho, hoy escuchamos a oficialistas y opositores dando algún detalle de su proyecto o poniendo en valor que vienen analizando la necesidad de legislar en esta materia, porque Argentina está desfasada de los estándares internacionales con todos estos márgenes de licencias que son muy escuetos, ¿no? 2 para la persona no gestante, 0 para el proceso de adopción, 0 para el proceso de gestación subrogada y, bueno, los 90 días que hoy tienen las personas gestantes, eso se quiere ampliar a un margen mucho mayor. Sí, a 126, pero la mayor diferencia tiene que ver con la licencia para paternidad o personas no gestantes, que hoy es de 2 días y se quiere llevar a 90 días en un plan, digamos, una forma escalonada en 8 años, ¿no? No de golpe los 90 días, sino, bueno, en un proceso. Pero ese, como vos decís, Amanda, es el proyecto que hay del Ejecutivo, que tiene 90 capítulos, 90 artículos, es muy ambicioso, como decís, pero solamente en este momento entraría en debate lo que tiene que ver con el capítulo de las licencias. Y también el proyecto del Ejecutivo hablaba de incorporar a los monotributistas y a los autónomos, y es algo que no va a contemplar, me parece, este dictamen que se quiere alcanzar. Sí, ahora están poniendo en común todos los proyectos que hay. Les decía, hay alrededor de 50 que se tienen a la vista. La gran mayoría hablan de modificar, por lo menos dentro de la ley de contrato de trabajo, el régimen de licencias y ampliarlo para que se tienda escalonadamente a un proceso de que la persona no gestante llegue por lo menos a 15 días, ¿no? De licencias. Y también se habló mucho, algo que también aparece en el universo del ámbito laboral, que son las licencias, no ya por nacimientos, no ya por adopción, no ya por la ampliación de la familia, sino cuando los niños y las niñas ya están incorporadas y tienen que ver con todas esas licencias de salud, ¿no? Las licencias que se pueden tomar trabajadores y trabajadoras registrados, que en general son muy pocos días, suelen ser 5 o 10, y no alcanza para acceder y garantizar cuando hay una enfermedad o cuando hay varios niños o niñas, para que no se tengan que consumir los días no laborables, ¿no? Sí, también hay que ver cómo eso se complementa con otras leyes que capaz se sancionaron, porque cuando leía uno de los proyectos que fue presentado por Cristian Ritondo, él pedía una licencia especial para aquellos padres cuyo hijo sea diagnosticado con cáncer. Claro. ¿Y te acordás que en la ley de oncopediatría se contempló eso? Bueno, lo que pasa es que acá, por ejemplo, pensaban en la hipótesis que ponía, por ejemplo, la diputada Ormaechea, que es diputada sindicalista, decía, bueno, se te enferma un pibe, usás los 2-3 días que tenés. Se te enferma otro pibe, usás los otros días que te quedan. Se vuelven a enfermar 2 meses después y ya te tenés que tomar vacaciones, ¿no? Para poder asistir a las infancias, que no las puedes dejar en la casa hasta que se le pase, ¿no? Y ahí también hay una discusión importante que se conecta con el debate que ya se dio en la Cámara sobre teletrabajo y también con la reducción de la jornada laboral, que está también ahí a la vista de la discusión. Sí, creo ahí que ahí en el caso de este debate, bueno, viene el trabajo ahora para tratar de sintetizar la negociación política y técnica entre esos 47 proyectos en danza. Creo que hay un tema, una voz muy interesada y tiene su lógica, especialmente en los diputados y las diputadas de origen sindical, porque la idea es poder plasmar en un proyecto lo que tiene los antecedentes de las negociaciones colectivas que se han plasmado en algunos aspectos vinculados al tema de licencias y algunos convenios colectivos de trabajo. Sobre todo las licencias por violencia de género, que ya se han incorporado a más de un convenio colectivo. ¿Les parece que repasemos qué decía la diputada del Frente de Todos de la provincia de Catamarca, Silvana Ginocchio, sobre el inicio de este debate con nosotros, con la tercera edición hace un ratito nada más, antes de comenzar el debate? Sí, una comisión conjunta con un tema que es muy importante, en el que ya desde el Frente de Todos estuve participando en los foros. Hubo 4 foros con la temática de las tareas de cuidado, y donde en esta comisión conjunta hemos podido exponer acerca de los proyectos que están en tratamiento. Uno de esos proyectos me pertenece, que es una modificación a la Ley de Contratos de Trabajo, donde se proponen cambiar denominaciones de capítulos
y también modificación de artículos, actualizar, revisar, digamos, se dirige a revisar la ley de contratos de trabajo a los efectos de poder avanzar sobre la discriminación que genera y como nudo crucial las tareas de cuidado en cuanto a lo que es la participación de la mujer. Las tareas de cuidado afectan tanto a lo que es el acceso al trabajo, a la remuneración, un trabajo de calidad, la participación de las mujeres en las organizaciones de trabajadores. Entonces es trascendente que desde los distintos espacios políticos y desde el Frente de Todo tenemos una importante cantidad de proyectos, se pueda avanzar en los consensos y recién la presidenta de la Comisión de Trabajo, Vanessa Sile, comentaba que hay dentro de la cantidad importante que existe más coincidencias que disidencias con respecto a la temática, específicamente licencias con un abordaje de género. La perspectiva de género, la no violencia, son temas que están dentro de la agenda de los proyectos que se vienen ingresando y también dentro de las comisiones. A veces existen ciertos proyectos que a veces ocupan los tiempos de trabajo de las comisiones, pero eso no significa que no estén en agenda y que nosotros en este año esperemos poder avanzar sobre todo lo que tenga que ver con la visibilización de la mujer, con todo lo que tiene que ver tareas de cuidado, la no violencia, la violencia política. Entonces, todo el tipo de acosos, o sea, incluso en el proyecto de ley que he propuesto, dentro de las licencias especiales, incluyo una licencia por acoso o violencia. Entonces, prácticamente en la agenda legislativa, todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, con lo que tiene que ver la violencia, la no violencia, están atravesando cada uno de los proyectos, porque vamos a ver que en cada uno que se trate, no importa la temática, siempre aparece este tema. Tratamos presupuesto, el presupuesto que nosotros hemos aprobado el año pasado tiene una perspectiva de género. Entonces es el camino, aparte, con una importantísima participación de los colectivos. Y el colectivo de las mujeres, el colectivo de las diversidades está presente y afortunadamente forma parte de lo que es la democracia participativa a la que nosotros aspiramos y creo que hace que podamos construir democráticamente de mejor manera. Algunas de las repercusiones de lo que es este tratamiento en debate respecto a la ampliación de las licencias, porque, bueno, si bien ahora están comenzando en esta discusión, no es nueva en la Cámara de Diputados, lleva muchos años ya desde la recuperación de la democracia y sobre todo después de los 90, cuando la flexibilización laboral impactó de manera muy negativa en las jornadas de trabajo y se hicieron más extensas y más difíciles después de compatibilizar con la vida cotidiana. Así que muy interesante el debate. Ojalá que esta vez sí haya, como decía Yasky hoy en la discusión, posibilidades concretas de modernizar una legislación laboral que es muy restrictiva, ¿no? Y que es sumamente machista porque deposita en las feminidades, en las mujeres en general, las tareas de cuidado y no reconoce la responsabilidad que tienen también los varones principalmente en cuidar a los pibes enfermos, en bancar el momento de los nacimientos o adopciones y también en hacerse cargo desde el Estado de reconocer que hay un tipo de violencia particular, que es la violencia de género, que requiere una licencia en particular y que no se puede usar más la licencia psiquiátrica porque principalmente es súper victimizante y estigmatizante. Ahí hay una pregunta que es lo que nos comentaba Melissa recién, que es el tema de, bueno, ¿cómo se va a saldar el alcance para los trabajadores y trabajadoras que son monotributistas, ¿no? Me parece a mí que ahí viene por una parte una discusión compleja porque lo decíamos al principio, una parte de esta búsqueda es poder garantizar lo que ya se pudo negociar y proyectarle una ley en los convenios colectivos de trabajo, pero del mundo asalariado. Exacto. La otra gran discusión, y posiblemente esto sea parte de la negociación que queda a partir de estos 47 proyectos, es, bueno, ¿cuál va a ser la síntesis posible para afrontar la extensión y el reconocimiento de las licencias para los trabajadores y trabajadoras que la única relación que tienen es a través del monotributo, ¿sí? Y en ese contexto, ¿cuál va a ser el alcance posible? ¿Y qué es lo que va a decir también el Ministerio de Economía cuando llegue el momento de esa discusión, ¿no? Que tiene que ver con el capítulo fiscal? Exacto. Bueno, el proyecto se envió, el proyecto del Ejecutivo que contemplaba a los monotributistas se envió hace un año atrás.
Con otro gabinete, te diría. Totalmente, con otro Ministerio de Economía, justamente porque ingresó el 3 de mayo de 2022, 2 meses antes que se fuera Guzmán. Claro. También cambió el ministro de Trabajo, también cambió la como el de las monotributo mujeres. productivo también, que otro Claro. que... Otros Sí. pendientes. No, el último antecedente que tenemos, Amanda, de esto, obviamente esta es una discusión que, como vos bien decís, lleva muchos años, pero resurgió con todo lo que fue las tareas de cuidado durante la pandemia. Sí, obvio. Y en junio de 2021, hace casi 2 años, en el Senado se había alcanzado un dictamen de consenso entre 20 proyectos que se habían unificado, pero nunca llegó al recinto el Claro, proyecto. ese es el punto, ¿no? Hay mucha resistencia porque si bien las cargas que impactan en la sostenibilidad de los puestos de trabajo las absorbe en definitiva la ANSES, que es quien paga las licencias, el ausentismo es una de las discusiones que pone sobre la mesa el empresariado diciendo, bueno, ¿cómo hago para cubrir ese puesto de trabajo? Entonces ahí es donde el lobby empresarial empieza a apretar mucho más fuerte y ha hecho imposible la posibilidad justamente de aprobar las licencias, sobre todo de ampliar las licencias para las personas no gestantes, que hace muchos años, como decíamos, venían con este reclamo. El proyecto del oficialismo, del Ejecutivo en particular, es mucho más ambicioso. Abarca no solamente las licencias por nacimientos, por adopción, sino también, como decíamos, las licencias por violencia de género, pero también abarca todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, ¿no? Con todo ese universo que hoy no está reconocido de ninguna manera, que es un aporte muy importante al Producto Bruto Interno y la sostenibilidad, como decíamos, de la vida cotidiana, pero ahí está. No se puede discutir, no se puede avanzar todavía. Sí, eso, como ahí planteaban, era una de las ideas originales, poder abordar todas esas temáticas que están en el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional, pero la verdad es que si cuesta lo que tiene que ver básicamente con las licencias, hay que ver, bueno, lo otro seguramente va a ser mucho más complicado, por eso lo van a dejar de lado por el momento. Igual con el tema de las licencias, consultaba hoy, me decían, bueno, está la posibilidad, obviamente, todo de negociarlo y ver que no sea exactamente la cantidad de días que estamos poniendo, que sea de manera escalonada, porque ese es otro de los temas que se plantean. No es que el cambio va a ser de un día para el otro, pero aún así hay muchas dificultades, por eso planteaban la necesidad de que es clave que no lo vayan a frenar desde el sector empresarial como ya sucedió en otras oportunidades. Vamos rápidamente a una pausa, volvemos en un ratito nada más, que tenemos todavía una hora de programa, porque falta mañana, no, pasado el jueves, día de juicio político. Hay mucha expectativa con el arribo aquí al anexo de la Cámara de Diputados de la Nación de Aldo Tonón, el director médico, hasta hace un mes atrás de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, a ver si responde las preguntas de diputados y diputadas. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras.
una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía a mi abuelo materno, que era diputado, mi tío, que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. Esa no la conozco, ¿y es rica? Sí, sí, riquísima, porque no tiene, la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es la única, prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bienvenidos a una nueva edición de DTV Noticias. Este es un proyecto que está destinado a tratar de equilibrar un poco la situación de los productores que estamos lejanos al puerto con respecto a los que están en la zona núcleo. El próximo tema será el de coparticipación federal y para esa época sí será convocado Silvio Robles, uno de los personajes más nombrados en la primera etapa del juicio y que hasta ahora no ha estado presente. DTV Noticias, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes 23 horas. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. La solución es la siguiente. A la ley hay que hacerle bajar el plazo de 3 años al tradicional de 2, que fue el que siempre rigió en la Argentina, salvo la época de prórroga. Eliminar la obligatoriedad del índice y que las partes acuerden lo que les dé la gana en materia de aumentos, usar el índice que quieran o ningún índice. Con eso ya estamos. Y lo otro que hay que hacer es estimular fiscalmente. La Argentina necesita inversiones, que necesita generar dólares para generar un crecimiento de mediano y largo plazo, y el sector agroindustrial es fundamental. Me gustaría que se trate rápido. Lo mismo en la ley de máquinas agrícolas para darle mayor componente nacional a la fabricación de maquinaria agrícola. Lo mismo la ley de electromovilidad o de movilidad sustentable. DTV, primera mañana, de lunes a viernes.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Como les decíamos, seguimos en la tercera edición de DTV y este jueves hay un nuevo encuentro de la Comisión de Juicio Político. Continúa entonces el proceso de análisis de la causal de mal desempeño en la obra social del personal del Poder Judicial de la Nación, con justamente un testimonio muy esperado, que es el de Aldo Tonón. Finalmente en la citación aparece y ya está todo planificado dentro de la comisión, o por lo menos están trabajando fuertemente con la confirmación de su presencia, ¿no? Es el testimonio, después del de Marchi, más esperado, incluso más esperado que el de Daniel Marchi. Sí. Que fue hasta hace poquito el administrador general de la Corte. Sí, así es. Bueno, Marchi dejó mucha tela para cortar, dejó mucha información en la Comisión de Juicio Político, al punto que, como dijimos ya en otras oportunidades, en el oficialismo están analizando la posibilidad de sumar mucha de la información que él llevó a la Comisión de Juicio Político para que sea una causal más de las que ya hay para sentar en el banquillo de los acusados a los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Sí, y lo que se espera es justamente un testimonio importante, porque lo que había argumentado Tonón era que no iba a venir o no se quería presentar, estaba reticente, porque tenía temor a estar autoincriminándose, pero también hay que decir que él no está acusado en ninguna de las causas, por lo menos hasta ahora no se ha encontrado la acusación específica. Es convocado como testigo, claro, además. No está imputado tampoco en ninguna causa penal, ¿no? Lo Sí, que está, en la causa de obra social. no está imputado, está como testigo. Ah, pensé que estaba imputado. Claro, que todos pensábamos que estaba imputado, pero no es Pero así. el tema es que hay que ver si el juez... yo pensé que estaba imputado porque el juez Ariel Lijo es el que lleva a cargo la causa, y habían dicho en la comisión que a él iba a ser girado el oficio para que se disponga que se lo traiga por la fuerza pública. Pero todavía no está imputado, están en la etapa sumarial justamente de la investigación, entonces no hay una acusación directa sobre ninguno de los funcionarios de la obra social. Ese también es un tema importante a dar detalles, porque ahí se va a develar seguramente el jueves estas contradicciones, ¿no? Porque en definitiva podés estar imputado en otras causas, pero específicamente en esta de malversación de la obra social, no, porque la investigación tiene que ver con las prestaciones médicas, ¿no? No está la investigación como en el juicio político de el mal desempeño de la administración. Las quejas que han presentado los afiliados y los adherentes es porque no le dieron la prestación de algún servicio. Todo esto que nosotros estamos conociendo ahora con el juicio político todavía no ha llegado a la justicia en esta dimensión sobre la administración. Lo que hay demandas por no cumplimiento de determinadas prestaciones. Sí, igualmente entonces desde ahí la sí hay defensa una de acusación. Tonón hay que ver.
hay que ver si viene, porque desde la defensa de Tonón tienen la firme convicción, su abogado es Mauricio D'Alessandro, de que está en todo su derecho de no asistir y que el reglamento de la te digo lo que dice el abogado, ¿no? El reglamento de la comisión no habla de la fuerza pública, pero sabemos que la comisión se rige también por artículos del Código Procesal Penal en todo este proceso de juicio político, ¿no? En las inmediaciones de la Comisión de Juicio Político que preside la diputada Carolina Aguilar, trabaja con la hipótesis de que va a estar presente, ¿no? Y que van a poder entonces interrogarlo como testigo. Tiene la obligación de decir verdad, tiene también esta condición justamente que no está imputado en causas específicamente de la Administración General de la Obra Social, que es lo que se investiga acá, porque, bueno, la causal tiene que ver específicamente con las denuncias de los afiliados, pero también la denuncia que viene haciendo la coalición cívica sobre el desmanejo de la obra social, donde ha salpicado sobre todo a Daniel Marchi, que, bueno, a través de sus testimonios ha dejado en claro el funcionamiento. Así que va a estar el día jueves a las 11 de la mañana en la comisión y todos los ojos van a estar puestos. Tenemos una pequeña apuesta con los colegas Sebastián Adida y Débora Durieta, que ayer estábamos conversando sobre el tema, y nuestra productora ahí arengó para que apostemos una docena de facturas, a ver si viene o no viene. Claro, para pagarla el viernes, obvio. Así que, Gaby, bueno, no sé si me sumo a la yo no vengo apuesta, el viernes, si no me sumaría. Pero vos decís que viene o que no viene. No, que no. Bien, acá tenemos una que no y Seba también lo tenía en duda. ¿Vos qué decís? Que no viene. Vos decís que no viene. ¿Vos qué decís? Que no viene. Me Yo guardan digo que una sí, factura, así que después van a tener que pagar todos una docena cada uno, me parece. Media factura cada uno. Pero no va a ser el único que venga él. También está previsto que venga Sebastián Clerici, que es uno de los secretarios letrados de la Corte y está con varias tareas que asumió o que absorbió. Claro, ahora asumió una parte de las tareas que hacía Marchi. Del desplazado Marchi, exacto. También van a haber 2 contadores más, creo, y que son parte de los una informes. Afiliada damnificada. Una más de la obra social. Así que por ahora se sostiene esto de la obra social y después veremos en este contexto si se puede avanzar con otras 2 causales que quedan pendientes, que son las de coparticipación y las de Consejo de la Magistratura. Que ahí vienen 2 ¿Se acuerdan volúmenes. que coparticipación se había hablado un poco en la primera reunión? Sí, claro. Porque no estaba tan ordenado Exacto. al principio. Pero sí, bueno, ahí en coparticipación se viene fuerte. Y hay algo más ahí. El presidente de la Nación anunció que iba a pedir que se incorpore la suspensión de las elecciones en Tucumán y en San Juan como otra de las causales. Sí, eso todavía no se presentó, no se ha No ampliado. se presentó, pero Alberto Está Fernández ahí. dijo públicamente que iba a pedir eso. En el discurso en la cadena nacional que hizo inmediatamente después de conocerse esta información. Hay que ver si eso se puede incorporar o no, porque hasta ahora todas las causales que se fueron investigando y las que quedan de hipótesis de tratamiento para las próximas reuniones están vinculadas con procedimientos, ¿no? Y esta está más vinculada con el contenido de la sentencia, porque de hecho, con coparticipación lo que se plantea es que no se permitió que las gobernaciones participen y que no hay no se ha presentado en el argumento de la Corte un régimen objetivo para hacer una ecuación objetiva para poder conocer cuál es el coeficiente de coparticipación que correspondería. Sí, sospecha de maniobras. Bueno, del tráfico de influencias por la comunicación entre Robles y algunos miembros del Ministerio de Seguridad de la ciudad. En el caso de lo que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, lo que dicen desde el oficialismo es que más allá de esos 2 fallos puntualmente, el principal cuestionamiento está dado porque ese fallo se emitió 5 días antes. Se emitieron, 5 días antes de que se hicieran las elecciones. Entonces, como que el tiempo es algo que
se puede llegar a cuestionar de manera más fuerte, más allá de la decisión en sí misma. Pero esta reunión del jueves va a ser la primera que se dé después del fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la suspensión de las elecciones y la concreción posterior de las elecciones en San Juan sin la categoría de gobernador y la renuncia a su candidatura y reemplazo de Juan Mansur como vicegobernador. Así que va a ser el primer encuentro después de ya haber analizado todo y con las consecuencias ya en curso, en definitiva, ¿no? En un momento, desde Juntos por el Cambio habían dicho que iban a presentar una ampliación de juicio político contra el presidente Alberto Fernández y que iban a plantear que se comiencen a tratar los diferentes pedidos que había, por más de que la oposición no tiene una mayoría como para imponerse en la comisión. Habrá que ver en qué quedó eso. Hoy por hoy resuelto también que, por ejemplo, la Corte esta mañana, bueno, ya habilitó las elecciones nuevamente en Tucumán. Veremos cómo reacciona Juntos por el Cambio también. Era como, digamos, una posición, bueno, para justamente tener una contra de este anuncio que había hecho el presidente en cuanto a sumar esta causal. Exacto. Pero veremos si eso se plantea o no. Va a haber una fuerte atención, me parece, de todos los periodistas que estamos cubriendo esta comisión, de la reacción que tengan, ¿no? Del momento inicial de la comisión, así como la presencia de Tonón es algo importante, también si se desarrolla. Siempre son fuertes esos momentos, ¿no? Los de debate, cuando se someten a votación, ampliación de prueba o cuando se plantean ciertas cuestiones que, bueno, ahí es donde se da la riña. Exactamente. Todo esto va a pasar el jueves, como les decíamos. Mañana vamos a profundizar un poco más, pero les comentamos más temprano que hubo otras dos comisiones. Hablábamos antes de la pausa de la Comisión de Salud y vamos a repasar uno de los proyectos que finalmente obtuvo dictamen y tiene que ver con la seguridad de los pacientes, ¿no? Una discusión, como bien decía Meli, muy amena. Obviamente están todos muy de acuerdo, llegan a esta instancia con todo bastante cocinado y están teniendo como cierto guiño de sensibilidad colectiva a los diputados y diputadas, dándole el relieve a la Comisión de Salud, ¿no? Se está avanzando en este proyecto que es justamente el diputado Fabio Ketlach de la UCR de la provincia de Buenos Aires, que viene insistiendo con un proyecto a partir de la muerte de un joven por un mal diagnóstico y a partir de eso presentó un proyecto sobre seguridad de los pacientes. Algo que también se planteó hoy de manera interesante es qué pasa con un sistema médico tan estresado, ¿no? Con tanta sobreexigencia laboral para los trabajadores de la salud que en definitiva no pueden avanzar en mejorar sus condiciones de trabajo porque tienen sobreexplotación, ¿no? De sus tareas. Sí, y además la idea de jerarquizar a los acompañantes terapéuticos también, que este es otro de los temas que está vinculado al debate de este proyecto. ¿Les parece que lo repasemos en placas? El proyecto de ley que impulsa el diputado Ketlach sobre esta seguridad de los pacientes. Lo que plantea en este caso, este proyecto tiene como finalidad mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención. Sí. Esto, como veníamos diciendo, forma parte del proyecto que se está analizando en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Sí, además de Fabio Ketlach, lo que se tuvo en cuenta para el dictamen fue otro proyecto de la diputada Mónica Macha. Se trabajó en el consenso, los asesores ayer le dieron la puntada final y veníamos también de 3 reuniones informativas. Claro, trabajaron mucho con la previa, digamos. Claro, sí. Además, lo que hoy se destacaba, tanto para este tema como para el de acompañantes terapéuticos, es la participación, ¿no?, de la sociedad, de las distintas organizaciones. Un poco resaltaba esto Daniel Goyán, de que ya vienen, ¿no?, los colectivos y ya ellos ya estudiaron el tema, ya lo analizaron, ya tienen la letra de la iniciativa y lo que hacen los diputados es recoger esa demanda. Y ponerla en sintonía con el ordenamiento legislativo, claro, ¿no? Porque acá también lo que hay que tener en cuenta en este tema específico de la seguridad del paciente ya son las responsabilidades que tienen los médicos una vez que asumen sus cargos como médicos, sean en el ámbito profesional privado, en el hospital público, en sus consultorios, de justamente garantizar a través también de ciertos seguros su práctica y su desarrollo, porque lo que decíamos, el sistema de salud está muy estresado y es muy difícil también porque tienen que responder con sus propios patrimonios los médicos, ¿no? En ese sentido.
Sí, bueno, por eso en el dictamen se hace referencia a varias leyes que ya contemplan ciertas situaciones. Y también, bueno, lo que hoy no se destacaba, pero sí se tiene en cuenta porque se llama Ley Nicolás, porque en la última reunión informativa estuvo como invitada Gabriela Covelli, que ella es la madre de Nicolás de Ana, en quien se inspira este caso. Él fue un joven que en 2017 falleció porque, bueno, le dieron un mal diagnóstico, tenía una meningitis bacteriana y lo mandaron primero a la casa con analgésicos para tomar. Bueno, ella tiene hoy por hoy una ONG y es la que estuvo un poco más detrás de este proyecto que presentó Ketglas. Pero como te decía, también había otro de Macha, se consensuaron y igualmente todavía falta que el proyecto pase por legislación general y por presupuesto y hacienda. Hay más placas para conocer más en detalle el proyecto que tuvo hoy su dictamen, como bien decíamos. A ver si las podemos ver, así repasamos un poco más. Otro punto tiene que ver, este proyecto prevé la creación de la historia clínica digital encriptada e interoperable, certificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud y las instituciones médicas, y también el desarrollo de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia. Claro, todo esto también se saldó con el debate sobre la historia clínica digital, que se acuerdan que se dio hace algunos meses atrás, entonces asume y absorbe esta dimensión que ya fue legislada de manera autónoma, ¿no? Como parte de este proceso. Pero también lo que ponía sobre la mesa, en definitiva, es esta necesidad de un acceso más directo a las historias clínicas de los pacientes, que al estar digitalizada va a ser más universal su acceso, ¿no? Sí, eso en algún momento creo que incluso se lo preguntamos al diputado Ketglas, que por cómo no es que ya son están digitalizadas las historias clínicas. Y lo que recuerdo que nos decía es, bueno, en algunas clínicas y tal vez en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires o algunas otras ciudades del país, eso se da en algunos lugares, pero no está extendido, universalizado a todas las instituciones de salud. No, sí, además también hay un sentido común que dice, bueno, ¿cómo puede ser que la tecnología no haya llegado a este tipo de acciones? Pero bueno, para que se instale un sistema digitalizado dentro del sistema público de salud, del sistema privado inclusive, tiene que haber una definición del ministerio, de los ministerios locales. No es que por decisión propia cada hospital pueda armar su sistema. Sobre todo, la idea en este sentido es que vos, si te vas a atender por esta situación que bien nos contaba Melissa respecto de lo que inspira el caso, la situación que inspira este proyecto de ley, tiene que ver con no acceder a información previa, en definitiva para maldiagnosticar o para generar algún tipo de complicación en ese procedimiento médico. Así que es una forma también de facilitar el acceso a la información. Ayudar a que nos falte información, pero controlar a los médicos también. Exactamente. Más placas para conocer más detalles del proyecto. Otro punto, también define criterios y conceptos de seguridad, incidente, evento adverso evitable, evento adverso no evitable, acto temerario y evento centinela, que es un hecho potencialmente peligroso, no anticipado ni deseado, y qué ocurre en las instituciones de salud. Es decir, que estamos hablando de la tipificación de distintas cuestiones, de la caracterización de incidentes que tienen que ver precisamente con esta problemática y que muchísimas veces por falta de acceso a la información o la historia clínica o no contar con la trazabilidad de esas decisiones, bueno, ahí es donde sucede esta falta de contornos para poder entender cómo en algunos casos hay una mala praxis que termina repercutiendo así. Exacto, y también es importante la caracterización, como bien decías y como estaba sintetizado este punto, porque en definitiva mucho de lo que aparece son las controversias, porque los seguros en última instancia lo que buscan es descomprometer a sus ¿cómo se dice?, asegurados justamente de alguna situación que genere controversia. Por eso muchas veces no llegan a resolverse y no llega a haber ningún tipo
ni de sanción ni de acción precautoria respecto a que no se vuelva a repetir esta situación. Igual más que de mala praxis prefieren hablar ahí de eventos adversos. Sí, ¿no? todo. Tratar de evitar desatar la hipersensibilidad de las colegiaturas médicas. Sí, total. Digamos que hagan tronar su malestar en este momento. Sí, claro. También pasó, hay que tener presente que buena parte de estos debates, como decíamos hace un ratito, están motorizados por los familiares de las víctimas, ¿no? Exacto, por supuesto. Que son los que están insistiendo para garantizar de que el tema se trate, que hacen un gran esfuerzo para estar en las sesiones informativas, en donde, digamos, hay un largo trabajo, son los que están desde el principio hasta el final. Algo parecido se escuchó también cuando se analizó en esta comisión también la creación de una agencia técnica médica. Exacto. ¿no? Que este es el otro tema, cómo cada cuánto tiempo validar o revalidar los títulos, ¿no? Bueno, son todos ejes muy sensibles para los médicos. Sí, es parte también de lo que se aparece en esta discusión, porque justamente, bueno, tanto con los médicos como también lo hacía la analogía con los jueces, pasa un poco que llegan a determinadas instancias de cargos o asumen determinada ingreso al empleo público en definitiva, y no hay ninguna forma de controlar su desarrollo, ¿no? No hay capacitación, no hay forma de revalidar en definitiva los títulos, y ahí hay una situación de riesgo importante porque cambian las tecnologías y vos como paciente no tenés acceso a toda esa información sino a través del sistema médico. Sí, una de las cuestiones que Rosana Chala hablaba era que, bueno, entre los médicos se saben cuáles son los errores más frecuentes, pero nunca hay documentación de eso, por eso la importancia del registro que se crea, el RUDEC se va a llamar, creo, Registro de Eventos Centinela. Pero también hay otra parte del dictamen consensuado que habla de una verificación de la capacidad psicofísica del equipo de salud. Wow. Y Rubén Mansi, si bien celebraba el proyecto, lo acompañaba, observó ahí que cómo se iba justamente a controlar eso, ¿no? Exacto. Entonces puso el énfasis en el control, en el monitoreo, y Rosana Chala había dicho también, bueno, que va a haber que poner mucho el ojo en la reglamentación de esta ley para que efectivamente esa parte se puede implementar. Sí. Sin duda. Repasamos, todavía nos quedan un par de placas más para conocer un poco más de detalles. Otro de los puntos es la definición de seguridad del paciente. Según la Organización Mundial de la Salud, es el conjunto de estructuras y procesos de una organización que reduce al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica y, en el caso de su ocurrencia, genera las acciones necesarias para minimizar el impacto en el paciente, su familia y el equipo de salud. Este es el concepto que establece la Organización Mundial de Salud para la seguridad del paciente. En nuestro país, 1 de cada 20 pacientes que ingresa al sistema sanitario sufre algún tipo de evento adverso de distinta gravedad, y cerca del 19% de la actividad total de los hospitales y de su gasto es consecuencia directa de esta clase de situaciones, dijo el diputado Ketlas durante este trabajo de comisión que sintetizó este dictamen. Y acá parte de las definiciones, ¿no? Justamente, si hay un porcentaje tan alto, 1 de cada 20 pacientes ha sufrido algún tipo de situación adversa y el 19% del gasto está vinculado. Bueno, ya lo habían dicho en varias oportunidades en las discusiones sobre salud, algo que se puede hacer para generar mayor eficacia del sistema de salud es analizar el gasto que impacta justamente en todos estos eventos que pueden ser fácilmente o pueden ser por lo menos predecibles en algún sentido y reducir el impacto que tienen, ¿no? Sí. Sí, ahí, bueno, es un tema que creo que tiene mucha sensibilidad justamente por esto que hablábamos antes, el temor que tienen muchos profesionales de la salud a ser objeto de lo que suele pasar muchas veces, de que son responsables de o son acusados de ser responsables de mala praxis. Y me parece que eso va a generar más allá que no está la palabra mala praxis ni demás, cuando hablan de eventos adversos, se entiende
que se está refiriendo a ese tema, y eso va a traer algún conflicto al momento de poder avanzar tal vez con eso. A esto todavía le falta algún dictamen, como bien decía Meli hace un ratito, pero también pasar por el recinto, ¿no? Claro. Porque ahí también se puede modificar, ahí también va a haber muchas alianzas que hacer, porque la idea general es tener una legislación en este sentido. Y una vez que pase por ahí, va a ir a la otra cámara donde hay varios exministros también de salud, como hay en esta, que van a estar también muy pendientes a ver si se puede o no aplicar de esta forma, porque también pasa que muchas veces se piensan los proyectos, a veces desde la sociedad civil, y luego su implementación es mucho más complicada en lo concreto de lo cotidiano. Nos queda todavía una placa más para compartir sobre este proyecto, Ale. Un antecedente. El proyecto está inspirado en el caso de Nicolás de Ana, lo que nos contaba hace instantes Meli, que falleció en 2017 a los 24 años a partir de una mala praxis cuando no se le detectó a tiempo una meningitis bacteriana. Su mamá, Gabriela Covelli, encabeza una organización dedicada a evitar este tipo de situaciones, y es, como decíamos, uno de los motores de estos debates, como sucede en los otros casos también. Claro, y también es esta posibilidad de llegar hasta el Congreso de la Nación con situaciones particulares que van mostrando los problemas o las endijas que tienen los sistemas pensados muchas veces en el Congreso de la Nación para el funcionamiento de algunas actividades, y con la práctica, bueno, se tienen que ir revisando. Esto ya está entonces dictaminado, ahora queda dictaminado, está bueno, avanzar. Sí, le quedan 2 comisiones más. Que no va a ser fácil, ¿no? Porque una es legislación general, la otra es presupuesto. Son comisiones difíciles, digamos, porque son de las que tienen la mayor cantidad de temas acumulados. Pero por lo menos Salud va mostrando que hay algunas instancias de acuerdo. Los médicos se han puesto de acuerdo. Todos los exministros. Claro, Bueno, y son médicos. Es que tal cual. Me parece a mí Goyan que eso también es toda una hoy, señal. Hoy Exacto. un montón de casos, de situaciones, de experiencias vividas, ¿no? Sí, así que bueno, un poco la mirada obviamente está garantizada desde lo sanitario, digamos, en ese sentido en el proyecto. Bueno, esto ha pasado en el día de hoy. Vamos a repasar ahora, para volver un poco a la última comisión que se estuvo transmitiendo y que estuvo sucediendo aquí en la Cámara de Diputados. Hubo un plenario, como les contábamos, de comisiones de legislación del trabajo y de mujeres y diversidad, donde comenzaron a discutir los proyectos vinculados a las tareas de cuidado y a las licencias parentales por nacimiento, por adopción o por salud. Esto decía Romina del Pla, que es autora de uno de los proyectos, que también estuvo hoy en debate y por eso participó de la discusión sin ser parte directa de las comisiones que lo estaban discutiendo, porque, bueno, parte de las dinámicas propias del Congreso es que los autores o las autoras de los proyectos tienen prioridad a la hora de la presentación de los debates. Esto decía entonces Romina del Pla instantes antes del inicio del debate, que bueno, empezó por ahora todavía sin perspectiva de saber cuándo podrá dictaminarse. En realidad un trabajo que viene muy atrasado, ¿no? Porque esos textos son temas urgentes. Muchos de los proyectos que acá se han mencionado han sido representados muchísimas veces por distintas diputadas y diputados, y justamente lo que tenemos en realidad son 2 temas. Por un lado, la necesidad de avanzar en una mejoría en estas licencias, y por otro lado un contexto general de ajuste, de retroceso en las condiciones de vida, de situación de aumento de la pobreza, donde las niñeces están muy gravosamente sometidas en esto. Entonces, bueno, hay que tener este contexto para ver que en realidad las políticas de cuidado de las que se está hablando es de cómo cuidan los padres, las madres, las familias, ¿no? De cómo cuida el Estado o los gobiernos, porque claramente descuidan el Estado y los gobiernos todos los que han pasado, ¿no? Entonces, esto me parece importante porque, bueno, justamente avanzar en una legislación también nos presenta que modificar la ley de contrato de trabajo va a dejar afuera un montón de trabajadoras, de trabajadores, de diversidades, porque justamente hoy lo que impera es el trabajo precario, el trabajo no registrado o el trabajo bajo formas de fraude laboral, autónomos, monotributos, etcétera, que en realidad tienen una relación de dependencia oculta. Entonces, yo mencioné estos elementos porque a la hora, por ejemplo, de contemplar
contemplar la licencia por violencia de género, que en nuestra consideración tiene que ser sin límite temporal, sino que el límite lo tiene que determinar los informes médicos y psicológicos en relación a la situación de la víctima, es clave para que no haya una discriminación, para que no haya una persecución o para que no se obligue a la víctima a tener que reintegrarse en un ámbito laboral cuando no está resuelta su situación para poder hacerlo plenamente. Por otro lado, obviamente, las situaciones en relación a la maternidad o la paternidad, bueno, tienen que tener modificaciones de fondo porque hoy el periodo es muy corto y en un marco donde además no hay un entramado de jardines materno-paternales para poder dejar a los bebés, para poder dejar a los niños pequeños, esto genera un daño tremendo sobre todo en las mujeres y en las personas gestantes, que son las que en general terminan cargando con esta responsabilidad, que por más amorosidad y deseo que haya, no deja de ser un mecanismo más de opresión y de sometimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, nos parece que hay que ampliar, por supuesto, las licencias, los días de licencia para madres, para personas no gestantes, pueden ser padres u otro miembro de la pareja, y en este sentido que tenga la posibilidad de una actividad plena. Así que hemos colocado estos planteamientos, pero además vienen acompañados, en nuestro caso, de otros proyectos que abordan estos otros aspectos, ¿no? La garantía del acceso a la alimentación, la garantía de, digamos, de un salario que cubra el costo de la canasta familiar, la necesidad de una registración laboral para terminar con esta situación y, por supuesto, jardines materno-paternales para poder sostener la situación de la maternidad o de la adopción realmente en condiciones adecuadas, ¿no? Bueno, una de las autoras de los proyectos, sí, advirtiendo, Romina del Pla, una de las situaciones que también estábamos comentando respecto a este proyecto, a estos proyectos que buscan modificar las licencias, que parece ser que los acuerdos alcanzarían solamente a poder modificar la ley de contrato de trabajo, la ley vigente para aquellos trabajos registrados. La gran mayoría de los argentinos y las argentinas, la gran mayoría de las mujeres principalmente, son trabajadoras autónomas o monotributistas o sin registración, y se van a encontrar nuevamente con esta limitación que está muy a la vista, ¿no?, respecto a la situación de los cuidados y el alcance de los derechos laborales, que sigue muy restringido en la Argentina para sectores vinculados principalmente al mundo del trabajo registrado, pero todo aquel porcentaje de argentinos que no acceden no pueden gozar de los beneficios que se discuten en estos proyectos de ley. Vamos a repasar el proyecto principal, el que está primero en la lista y es el que conduce un poco este debate, porque si bien hay muchos proyectos que abarcan distintos aspectos, que sintetiza el sistema de cuidados de Argentina, que impulsa el oficialismo desde el Ejecutivo Nacional, bueno, es uno de los principales proyectos. ¿Vos decías que eran 47? 47. 47 proyectos. Pero hoy Vanessa Sile y habló de que se incorporaron 4 más, creo. Bueno, entonces ya son 51. 51. Así que bueno, veremos cómo se pueden poner trabajo de acuerdo. Asesores, hay de todos los bloques, qué hay. de todos los bloques, ¿no? Repasemos qué decía Vanessa Sile, presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, antes de empezar este debate, y además una de las impulsoras también de los proyectos, tiene varios con su nombre. Bueno, la verdad que comenzamos con un tratamiento en materia de cuidados, eso en primer lugar. Materia de cuidados, que lo vamos a dividir en distintos universos. Vamos a empezar con lo que es trabajo registrado, entonces licencias. Solamente en este aspecto hay puestos en consideración y a la vista más de 50 proyectos de distintos diputados y diputadas de todos los bloques, lo cual indica el interés que hay en este tratamiento. Por lo menos en la Comisión de Legislación de Trabajo, en lo que va de los años que nosotros estamos, nunca hemos tenido tantos proyectos por un único tema. Así que va a ser difícil, pero no imposible, llegar a la unificación en materia de licencias parentales. Tenemos la necesidad de igualar, porque hoy el varón trabajador por ley de contrato de trabajo tiene 2 días de licencia por nacimiento de hijo. 2 días de licencia no van a generar
que todos y todas nos ocupemos del cuidado del futuro de un país, que son los niños, niñas y adolescentes. Entonces necesitamos igualar en esta materia, necesitamos que se corrija la ley, que se modernice en el aspecto de cuidados, porque es un aspecto del futuro. Entonces, en ese sentido, creemos y estamos muy contentos porque hoy expusieron casi todos los diputados y diputadas de distintos bloques y estamos avanzando firmemente en esto. Se trata de ampliar derechos, se trata de trabajar en una deuda pendiente para los trabajadores y trabajadoras, así que, bueno, contenta por este avance. Justamente, diputada Vanessa Sile contando la participación de estos debates, estos proyectos de ley que, como decía, es la primera vez desde que preside ya, por segunda vez consecutiva esta comisión, que hay tantos proyectos sobre un mismo tema. Me parece a mí que eso refleja esto que veníamos contando. Por una parte, la decisión política de diputados y diputadas de extracción sindical de avanzar y poder plasmar en un proyecto de ley lo que ya ha sido parte de discusiones colectivas de trabajo, en primer lugar. Y por otra parte, creo que a esto se suma el otro componente, que en la medida que se multipliquen estas iniciativas, también aparece el punto de vista de la oposición y los proyectos al respecto. Creo que falta todavía el capítulo de la discusión fiscal. Sí, que va a ser una de las más difíciles, ¿no? Sí. Y hay que ver qué dice el Ministerio de Economía y también ver si viene la ministra de Trabajo a defender el proyecto, ¿no? Porque lo de la jardines maternales es una reivindicación histórica del movimiento de mujeres argentinos. El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional durante todo el año pasado hizo foros a nivel nacional, virtuales y presenciales. Incluso en la Cámara de Diputados se hicieron 4 encuentros de distintos donde participaron las diputadas que impulsan los proyectos con sindicalistas, con distintas organizaciones y organismos. Y ahora lo que plantean es que están listos para debatirlo. Ahora, sintetizar 50 proyectos es muy complicado, ¿no? Porque todos tienen aspectos importantes y modificaciones en términos de el proceso escalonado, ¿no? Que va a tener esta ampliación de los días. Y ahí hay que ver de qué forma se cristaliza también la posición de las entidades empresarias, ¿no? O sea, creo que buena parte de los esfuerzos que se hacen en varios proyectos para poder organizar un escalonamiento de su aplicación tiene que ver como una forma de evitar de que se vuelva a reiterar la negativa habitual en el mundo de las empresas de resistir a afrontar el impacto de la licencia y cubrir esa licencia, ¿no? Un clásico. Bueno, uno de los pedidos que hizo la diputada Silvia Lospenato de PRO en relación a ese tema, atendiendo esto que menciona Claudio, es la necesidad de que este tema pase por la oficina de presupuesto, justamente para dar todas las herramientas que ayuden a que no se pueda poner en cuestión después por parte de las cámaras empresarias o de los distintos empresarios, ¿no? Claro, no, sí, sobre todo vinculado a esto, que si bien no van a afrontar ellos el impacto económico que tiene la licencia, sí denuncian, reclaman o se posicionan respecto a cómo cubrir esa vacante, ¿no? Así es. Que pretenden que lo haga también el Estado, en definitiva, o que no se cubra de ninguna manera. Bueno, ahora sí, repasamos las placas, ¿te parece, Meli? Dale. Sobre este proyecto que impulsa el Ejecutivo Nacional. Sí, ahí lo tenemos. Bueno, lo que veníamos hablando se empezó a tratar este martes en las comisiones de legislación del trabajo y mujeres y diversidad, lo que tiene que ver con los proyectos para modificar las licencias parentales, que entre 2022 y lo que va de 2023 se presentaron medio centenar de iniciativas, como decía la diputada Vanessa Sile. Vamos a la siguiente, a ver si la tenemos. Ahí está. Bueno, el proyecto, vamos a hablar puntualmente del presentado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Que es el que se tiene primero a la vista, digamos, claro, porque viene del Ejecutivo Nacional. Exactamente. Titulado Cuidar en Igualdad, ingresó el 3 de mayo de 2022 y lo que propone esa iniciativa es extender la licencia para las mujeres y personas gestantes de 90 a 126 días. Esto obviamente también poniéndolo un poco, ¿no?, a lo que es en comparación con otros países del mundo. Y se extiende la licencia por paternidad o para personas no gestantes de 2 días
a 90 días, pero esto de manera escalonada, desde la entrada en vigencia de la ley hasta 8 años después. 8 años. Claro, se va sumando Lleva 2 días. un proceso largo. Sí, largo. Dos días Casi una por década. año, ¿no? Cada año se agregan 2 días. Primero van a ser 4, 6. No da la cuenta igual. No. Pero creo que son 15, 30, 45, algo así. Sí. 45, 60, creo que 15 va agregando. Cada 15 veces. Sí. Bueno, justamente, ¿no? La licencia por paternidad o para personas no gestantes es una de las más bajas, ni hablar, es la más baja, una de las más bajas del mundo. Además, se crea la licencia por adopción entre ese medio centenar de proyectos que hay. Justamente hay muchos también referidos a este tema, que pasaría de 2 a 12 días por año para quienes estén por adoptar, y en caso de concretarse la adopción sería de 90 días. Además, se crea la licencia de 2 a 6 días para cuidar o acompañar al cónyuge o conviviente que realiza técnicas de reproducción asistida. Por si tenés que llevar en la moto el mantener genético, como le pasó a una de las testimoniantes en el juicio político, ¿no? Si tenés que ir de La Plata a Buenos Aires con el esperma en el termo. Y la extiende además de 3 a 10 días en el caso de que tuviesen hijos, ¿no? Menores de edad a cargo. Claro, esto también es para ir compatibilizando los procesos propios que se dan, tanto de la adaptación de la adopción como de los tratamientos, que a esta altura de los tiempos, si pensamos que ya en el 2009 se aprobó en este mismo Congreso de la Nación la incorporación de 2 tratamientos de fertilidad asistida de manera gratuita por parte del Estado Nacional en todo el sistema médico, y recién hoy estamos hablando de ampliar mínimamente las licencias, toda la demora que hay respecto a el proceso terrible de la reproducción en la Argentina, en términos de no reconocerla como una tarea importante, ¿no? Y vital, y es algo que te banca en la reproducción asistida, pero no te puedes tomar los días para hacer el tratamiento. Bueno, creo que ahí está este tema, digamos, algo que no ha quedado muy al desnudo, y hay que ver cuál es la estrategia legislativa para que eso suceda, es finalmente que las cámaras empresarias o las actividades que tienen el mayor peso en la actividad productiva digan concretamente cuánta es la predisposición o cuál es el punto de vista que tienen respecto a la formulación de estos proyectos cuando llega el momento en donde posiblemente, digamos, haya una síntesis. Sí, te dicen, no, prefiero contratar varones estériles para que no se embaracen. Hay que ver que, por eso, hay que ver si sucede ese momento en donde los invitan, en donde les piden un punto de vista o no. Sí. Está claro que en este tipo de iniciativas, y lo hemos visto durante la pandemia, y también en la última etapa de la pandemia, bueno, ha habido un juego de dejar hacer, pero tratar de que todo quede o varado en la reglamentación, ¿sí? O sea, evitar administrar los costos políticos negativos de salir a decir públicamente no queremos que esto avance porque consideramos que no, y empezar algunos ardides. Bueno, de hecho, igualmente lo han frenado históricamente y no se pudo avanzar con este tema. Este es el tema. Entonces, creo yo, teniendo en cuenta de que ya lo que hay o lo que podrían hacer no lo aplican, ¿sí? La pregunta es, bueno, en la medida que vaya desarrollándose esta etapa más fina de este debate, hay que ver si va a llegar el momento de conocer el punto de vista o si alguien va a señalar el incumplimiento empresario o la poca voluntad de incluso aceptar una adecuación que lleve hasta una década para poder aplicarla. Igual creo que la estrategia esta vez, me parece, no es centrarse tanto en lo empresarial, que ya se sabe la respuesta cuál es, y no caer por ahí en la trampa de, bueno, que a ver qué dicen, porque me parece que tienen clara cuál es la respuesta, y ver si tienen los consensos con las fuerzas políticas para avanzar un poco en esta definición, ¿no? Porque todos los procesos que se han hecho, recuerdo más de una vez que han venido las empresas y las cámaras empresarias a decir los perjuicios que le traen a Pasa su que bolsillo. después se quejan de que no les preguntan, y hay un sector también de la oposición que dice no. Hay que convocarlo porque se quejan de que no les preguntan. Igualmente ya pasó con la ahí ley de teletrabajo. yo me pregunto en el marco de la campaña electoral cuánto los sectores que quieren en general representar más al empresariado están dispuestos a avanzar con una iniciativa de estas características que genera resistencia justamente
en las cámaras empresarias. Sí, además tenés una oposición que no está uniforme en los temas. Hoy se vio y la reunión de presupuesto que hubo la semana pasada con el tema de producción orgánica, por ejemplo, no están en la misma sintonía los legisladores, incluso de los mismos bloques, de los mismos bloques o de, digamos, bueno, las dos vertientes del radicalismo, por ejemplo. Claro. Que tenías a Tetaz la semana pasada en Presupuesto y Hacienda cuestionando el proyecto, y hoy a Jorge Vara de Corrientes defendiéndolo. Claro. Exacto. Y eso también me parece que, como dice Gaby, ciertos sectores de la oposición que tienen más en cuenta los intereses del sector empresario, bueno, es complicado. Sí, sin duda que es complicado, y de hecho hoy las diputadas, tanto del oficialismo como de la oposición, remarcaban la ausencia del debate también de las masculinidades respecto al rol que les cabe en esta división sexual del trabajo y de los cuidados, que es lo que aparece. De hecho fue Silvia Losperato, dijo, bueno, nosotras ya tenemos una dinámica, venimos reclamando por estos derechos hace muchos años, no va a ser la primera vez que nosotras podamos ponernos de acuerdo en avanzar hacia esta ampliación de derechos. ¿Qué dirán nuestros colegas y compañeros? Dijo, ¿no? Porque también de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde suelen ser mayorías varones, además. Así que parte de esa discusión que vos bien planteás, Claudio, aparece ya tramitada un poco en algún sentido con las diputadas que puertas adentro vienen tratando de avanzar con este proyecto, y que se haya llegado este plenario con 2 mujeres presidentas de comisiones indica que va un poco por ahí, ¿no? Y creo también que esto empalma con el hecho de que no sumara presupuesto en este momento. Creo yo. Me parece a mí que hay una estrategia como para poder avanzar. Sí, igual desde la oposición pidieron que sí. Sí, pero digamos, en concreto, al menos en los términos de los gestos políticos, hoy, digamos, se pudo llegar a un punto. Hay que ver en ese contexto qué es lo que pasa y cómo repercuten los mensajes de hoy, puertas adentro, digamos, de cada uno de los bloques, para ver si esto prefigura un poco de que el paso por la Comisión de Presupuesto no sea un camino de espinas. Tenemos todavía muchas más placas, pero primero vamos a compartir con ustedes lo que decía la diputada Carolina Yutrovic, otra de las autoras de esta medio centenar de proyectos para modificar el régimen de licencias parentales en la legislación argentina. Yo tengo un proyecto presentado que es, digamos, una adaptación de lo que tenemos en nuestra provincia, en Tierra del Fuego, que en su momento, lo comentaba, digamos, acá en alguna de las opiniones que dimos, que Tierra del Fuego ha sido pionera en cuanto al tema del matrimonio igualitario. Ustedes saben que el primero se realizó allá. Y la gobernadora, que en aquel momento era Fabiana Río, tenía esa mirada muy de inclusión, de ampliación de derechos, y impulsó un proyecto de su propia autoría para poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, no solamente, que es muy importante y quizás lo más importante, de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, a partir, por ejemplo, de la Ley de Matrimonio Igualitario. Nosotros esta ley la tenemos del 2012 y prevé justamente que ya no hablamos en ese lenguaje heteropatriarcal de la madre, del padre, sino que hablamos de la persona gestante, del progenitor, la progenitora, para adaptarnos a la diversidad, digamos, de familias que hoy tenemos. Entonces, la verdad que es una ley muy, muy buena, que nosotros adaptamos para la modificación a la 2744. En la provincia solamente se aplica al sector público, porque bueno, no podemos legislar desde una provincia para lo que es el sector privado, y lamentablemente las invitaciones que se hicieron a poder adherirse a este tipo de leyes no surtieron efecto entre los sindicatos y la empresa del privado, pero bueno, por fin tenemos la oportunidad de hacer una adaptación y presentarla, y bueno, como decía hoy las presidentas de las comisiones, una innumerable cantidad de proyectos. Nosotros coincidimos en que
valga la redundancia, son más las coincidencias que las diferencias. Tenemos una mirada compartida con varios de los proyectos de la oposición, incluir también a las personas que adoptan, poder ampliar la licencia de los varones o del progenitor no gestante como una forma también en la ayuda, en la colaboración de la tarea del cuidado. Así que me parece que va a ser una discusión más que interesante. Nos falta la pata del presupuesto, que bueno, al último estábamos hablando un poco de eso. Bueno, creo que no nos tenemos que asustar con los números. Primero, por supuesto que todos tenemos la mirada en las pymes, en las pequeñas empresas, que no le tenemos que generar un costo adicional para que no sea un punto discriminatorio contra el trabajo de la mujer, que es otra de las miradas, ¿no? La igualdad de géneros, porque hoy por hoy quien se hace cargo en el sector, digamos, formal del trabajo de las licencias es el ANSES. Entonces, lo que tenemos que ver es que esas empresas pequeñas, en sus unidades productivas, tienen quizás más dificultades para reemplazar a un trabajador, pero tienen la posibilidad de contratar por ese tiempo de la licencia y, por supuesto, el otro costo lo asume el Estado. Entonces, está bien que tengamos una proyección de cuánto aumentaría realmente el gasto. Nosotros creemos que no va a ser tanto como algunos piensan. Después sí, para más adelante quedará la discusión, como ustedes escucharon, sobre el tema de incluir a los monotributistas y de incluir, por supuesto, al cuidado comunitario en la legislación. Pero ya que avancemos sobre este tema específico, me parece que es importante, y después, levantando esos pisos de derechos, también van a participar, por supuesto, los sindicatos en la mejora de esas convenciones colectivas de trabajo, ¿no? Proyectos vinculados con las licencias, que hoy comenzó su debate en plenario de comisiones. Esperemos que continúe en un cronograma pronto este debate, así se puede llegar a dictaminar y concretar su tratamiento en el recinto y no se frustre como en otras épocas anteriores. Nos vamos, ya hemos llegado al final de esta tercera edición. Gracias, Claudio Mardones, por este rato. Un gusto, un gusto. Por compartir la merienda. Por favor, y qué merienda además, porque mientras hemos contado esto, bueno, el escenario político está totalmente conmovido a partir de la última comunicación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que confirmó que no se va a presentar y que eso impacta directamente en el Congreso del Partido Justicialista. Que no va a estar su nombre en ninguna boleta, como Exacto. lo había dicho antes, lo hizo a través de la red social Twitter. Pueden buscar ahí toda una nota larga que ha presentado, que ha publicado la vicepresidenta de la Nación. Gracias, Gaby Vulcano, por este ratito aquí en la tercera edición, también por merendar con nosotros, como siempre, también me dijo Fred. Gracias. A vos te vemos mañana nos vemos. No, mañana nos vemos. Y a la misma hora por el mismo canal. Y a ti te veo el jueves. A ustedes los vemos mañana. Chau, quédense aquí con la continuidad informativa de TV. Chau, chau. Todo Cultura, miércoles 23 horas.